El día de hoy, en la materia de evaluación sensorial de los alimentos, hablaremos de las pruebas sensoriales. Estas son empleadas en la industria alimentaria y se dividen en tres grandes grupos: afectivas, discriminativas y descriptivas. Aquí se hace referencia a si existe o no diferencia entre dos o más muestras. Se trata de describir y medir las diferencias que puedan presentar, al igual que se pretende conocer el grado de preferencia, de gusto o disgusto, y de satisfacción que pueda presentar un panelista por un producto determinado. Estas tienen subclasificaciones. Las pruebas afectivas. Las pruebas afectivas son aquellas en las que el juez expresa su reacción subjetiva ante un producto, indicando si le gusta o le disgusta, si lo acepta o lo rechaza, o si definitivamente prefiere otro. Estas pruebas son las que presentan mayor variabilidad en los resultados, y estos son más difíciles de interpretar, ya que se trata de apreciaciones completamente personales y, como se dice continuamente, cada cabeza es un mundo, en gustos se rompe el género, etc. Es necesario, en primer lugar, determinar si uno desea evaluar simplemente preferencia o grado de satisfacción. Las pruebas de preferencia. Aquí simplemente se desea conocer si los jueces prefieren una cierta muestra sobre otra. La prueba es muy sencilla y consiste nada más en pedirle al juez que diga cuál de las dos muestras prefiere. Es importante incluir en el cuestionario una sección para comentarios para que así uno pueda darse cuenta de por qué los jueces prefieren una muestra en particular. Es recomendable incluir instrucciones para que los jueces prueben las muestras en determinado orden, ya que algunos alimentos dejan impresiones en la lengua o en el olfato, y esto puede inferir con la apreciación de la segunda muestra que sea probada. Las pruebas de medición del grado de satisfacción. Cuando se debe evaluar más de dos muestras a la vez, estas son intentos para manejar más objetivamente datos subjetivos y utilizar términos como me gusta o me disgusta un alimento. Para ello, se utilizan escalas hedónicas que pueden ser verbales o gráficas. Las escalas hedónicas verbales son las que presentan a los jueces una descripción verbal de la sensación que les produce la muestra. Se debe incluir el ni me gusta ni me disgusta. A este punto se le asigna una calificación de 0. Las escalas hedónicas gráficas. Aquí, los resultados obtenidos con este tipo de cuestionario no proporcionan información útil alguna, y las conclusiones que se deriven de ellos son incorrectas por las siguientes razones. El juez no puede discriminar un periodo de tiempo reducido y sin haber recibido un entrenamiento previo que proporcione de la sensación placentera o desagradable se debe al sabor, o a la apariencia o a la textura. El término textura es muy vago en este tipo de cuestionarios y cabría investigar antes para poder comprenderlo. Las pruebas de aceptación. El deseo de una persona para adquirir un producto es lo que se conoce como aceptación, y no solo depende de la impresión agradable o desagradable que el juez reciba al probar un alimento, sino también de aspectos culturales, socioeconómicos o hábitos. Las pruebas discriminativas. Estas se clasifican en pruebas de comparación apareada simple, prueba triangular, prueba dúo-trío, prueba de comparaciones apareadas de Sheffi, pruebas de comparaciones múltiples y prueba de ordenamiento. La prueba de comparación apareada simple. En esta prueba se presentan solamente dos muestras al juez y se le pide que las compare en cuanto a alguna característica sensorial, por ejemplo el dulzor, la dureza, el grado de crujido, el olor, etc., y que indique cuál de las dos tiene mayor intensidad de dicha propiedad. La prueba de comparación apareada simple tiene la ventaja de que es muy sencilla. El juez no requiere de muchas instrucciones y no tiene que probar muchas muestras, así que no hay riesgo de que se fatigue. La prueba triangular. Aquí se le presentan tres muestras al juez, de las cuales dos son iguales,
y se le pide que identifique la muestra que es diferente. La eficacia de esta prueba es mayor que la anterior, ya que la probabilidad de que el juez acierte por casualidad es de solo 33.3%, mientras que en las comparaciones apareadas simples hay un 50% de probabilidad. La interpretación de las respuestas se llevan a cabo mediante tablas. Esta marca cuál es el grado de diferencia entre las muestras evaluadas y la muestra de control. Las muestras dúo-trío. Aquí se llevan a cabo cuestionarios. Se le presentan al juez 3 muestras, de las cuales una está marcada como R, que significa muestra de referencia, y las otras 2 están codificadas. Se le dice al juez que una de las 2 muestras es idéntica a la muestra de referencia, o sea R, y la otra es diferente, y se le pide que identifique cuál es la muestra diferente. La aplicación de esta prueba es similar a la triangular, pero su eficacia es menor, ya que hay un 50% de probabilidad de acierto por casualidad, como el caso de la prueba de comparación apareada simple. Sin embargo, en esta última se especifica que hay que tomar en cuenta un cierto atributo para establecer la diferencia, mientras que la prueba dúo-trío no es necesario especificarlo, sino solo decir qué prueba es diferente. Se usa para reducir el número de muestras. La prueba de comparaciones apareadas de Sheffield. En esta prueba se comparan varias muestras en pareja y se analiza la magnitud de las diferencias existentes entre ellas. El análisis se lleva a cabo por medio de un análisis de varianza en el que asignan valores numéricos a los términos descriptivos del cuestionario. Pruebas de comparaciones múltiples. Cuando se requiere analizar un número grande de muestras, en vez de llevar a cabo diferentes comparaciones apareadas o pruebas triangulares, es posible efectuar la comparación simultánea de varias muestras refiriéndolas a un estándar, patrón o muestra de referencia. Este método resulta ser muy útil para evaluar el efecto de variaciones en una formulación, la sustitución de un ingrediente, que como ya se había visto antes, también mediante la prueba triangular. Prueba de ordenamiento. Se le dan a los jueces 2 o más muestras que difieren en alguna propiedad y se les pide que las pongan en orden creciente o decreciente de dicha propiedad. Por ejemplo, si hablamos de dulzor, colóquelas u ordénelas de la manera menos dulce a la más dulce. Pruebas descriptivas. Aquí se trata de definir las propiedades del alimento y medirlas de la manera más objetiva posible. Estas proporcionan mucho más información acerca del producto que las otras pruebas. Sin embargo, es necesario mencionar que son más difíciles de realizar. El entrenamiento de los jueces debe ser más intenso y monitorizado, y la interpretación de los resultados es ligeramente más laboriosa que los otros tipos de pruebas. Estas se clasifican en calificación con escala no estructurada, calificación con escala de intervalo, calificación con escala estándar, calificación proporcional, medición de atributos sensoriales con relación al tiempo, determinación de perfiles sensoriales y relaciones psicofísicas. Vamos a empezar por las calificaciones con escalas no estructuradas. Estas son aquellas en las cuales solamente se cuentan qué puntos extremos, o sea, mínimo y máximo, y el juez debe expresar su apreciación de la intensidad de un atributo de un alimento, marcado sobre una línea comprendida entre ambos extremos. El juez debe marcar con una cruz o una pequeña raya vertical el punto donde él considere que corresponda a la calificación que le otorga el producto, ya sea cerca del mínimo, cerca del centro o cerca del máximo, según sea la intensidad del producto. Como ventaja, no hay que describir características de los valores intermedios del atributo, solamente establecer el mínimo y el máximo. Sin embargo, se trata de la desventaja de que la asignación de calificación dada por el juez queda completamente a criterio suyo, lo cual confiere un cierto grado de subjetividad a las calificaciones. La calificación con escalas de intervalo. Una escala en la cual no se tiene solo los puntos extremos, sino que contiene además uno o más puntos intermedios. Suelen constar de 3, 4, 5 o más puntos. La ventaja
es que los puntos intermedios están anclados y no dejados completamente al criterio de los jueces. Su principal desventaja es la dificultad para lograr darle una descripción adecuada de los puntos intermedios. Calificación con escala estándar. Escalas de intervalo cuyos puntos, en vez de contener descripciones tales como ligeramente, duro o dulce, etc., constan de alimentos que representan el grado de intensidad del atributo que están siendo medidos. Las escalas estándar han sido ampliamente utilizadas en el caso de medición de textura, aunque también las hay para sabor y olor. Un ejemplo es MOR para dureza. Calificación proporcional. Las muestras se califican en relación a un estándar o muestra de referencia, al cual se le asigna un valor arbitrario. Generalmente, para llevar a cabo este método, se presenta el estándar a los jueces o una muestra con características lo más constantes que sea posible. Por ejemplo, en la investigación de la fibrosidad de un espárrago ruibardo, se utilizan como estándares muestras enlatadas de dichos alimentos, teniéndose para ello varias latas de una cierta marca, la de mayor venta y aceptación en el mercado, y con el mismo número de lotes para poder evaluar las diversas muestras de espárragos y ruibardo cocidos con referencia a dichos estándares. Medición de atributos sensoriales con relación al tiempo. La percepción de un cierto número de propiedades sensoriales depende en cierto grado del tiempo, por ejemplo, el olor. Existen algunos atributos que requieren de un cierto tiempo después de probar el alimento. Este es especialmente el caso del sabor, donde el regusto puede hacer que los consumidores rechacen un determinado producto aunque el sabor de éste sea agradable. Los primeros intentos de medición de este tipo procuraban presentar a los jueces gráficas en las que el juez pudiera evaluar la intensidad de un cierto atributo a diferentes tiempos. Determinación de perfiles sensoriales. Algunas propiedades sensoriales no pueden ser descritas como un solo atributo, sino como una combinación o agrupación de varias características o notas que conforman el atributo en cuestión. Esto, en especial, es aplicable en los casos de sabor y textura, donde uno puede referirse simplemente a la textura. Uno no puede referirse simplemente a la textura del alimento, sino a sus atributos o características de textura. Por ejemplo, en una manzana es una combinación de dulzor, acidez, astringencia, sabor natural, sabor extraño, sabor a fermentado o a sidra. La principal utilidad de este método es el desarrollo de productos, ya que al observar el perfil el investigador puede detectar de un vistazo cuáles son las características que necesita para ser modificadas para que la formulación se parezca más al estándar. Relaciones psicofísicas. Es una ecuación u otro tipo de mecanismo de relación, tal como un monograma, etc., que establece una interdependencia entre evaluaciones sensoriales y mediciones físicas para un alimento. El tipo más común de relación psicofísica es la ecuación obtenida por regresión a partir de parejas de datos sensoriales y físicos, y suele muy frecuentemente que las mejores correlaciones se encuentran en representaciones semi-logarítmicas de los datos, ya que la relación entre medidas sensoriales y datos físicos es del tipo S igual a K y entre 2. Todos estos métodos se llevan a partir de encuestas o cuestionarios que se le aplican a la gente para ver el grado de preferencia de ciertos alimentos.